Aire es un espacio, una especie de laboratorio donde algunos amantes del cine, como mi querido Carlos, Sebastián, David, Cristina Incapié, nos unimos para contarles a ustedes un poco de crítica, un poco también de apreciación cinematográfica, pero sobre todo qué está pasando con el séptimo arte que tanto nos apasiona y que esperamos que a ustedes también les guste y disfruten de esto que hacemos para ustedes. Carlos, vamos a hablar hoy vamos a hacer un ejercicio aquí experimentando como de comparar dos películas colombianas que ya se estrenaron, pero Sí. que todavía no están muy al público. Yo tampoco las he visto. Usted ya se las vio, usted se ve todos los estrenos. ¿Cómo es? Cuéntenos un poquito de qué películas vamos a hablar, por qué vamos a hacer este ejercicio de comparación y en qué van estas películas. Bueno, vamos a hablar de Violencia de Jorge Porero y Oscuro Animal de Felipe Guerrero. ¿Por qué hacer el ejercicio, Cristina? Porque el público a veces dice, se está haciendo un cine muy parecido. Y es una queja reiterada de que el público colombiano ya no está yendo a cine, pero no es solamente colombiano, también está pasando en otros lugares de Latinoamérica que la gente no va a ver sus propias películas. ¿Es el mismo tópico? Sí. Jorge Porero lo dice, Jorge Porero lo dice abiertamente, él dice, le puse violencia a la película para que la gente no tuviera dudas. O sea, no le vamos a poner un título que invite a ver otra cosa. Claro, porque Oscuro Animal sí es una cosa un poquito más simbólica, uno no sabe ahí muy bien quién es el Oscuro Animal, qué es ese Oscuro Animal del que ya vamos a hablar, pero violencia es violencia. Sí, violencia es violencia. ¿Qué las une y por qué hacer el ejercicio comparativo? Resulta que Jorge decidió hacer 3 relatos que son independientes entre sí, pero que terminan unidos por el nombre y porque son la elaboración de la violencia desde 3 actores del conflicto colombiano. Uno de ellos es la guerrilla, el otro es el ejército, el Estado, y el tercero es el paramilitarismo. Esos 3 relatos son independientes, mientras que en Oscuro Animal vemos a 3 víctimas y 3 mujeres. Una campesina, que no entendemos muy bien si es el efecto de la guerrilla, pareciera. La segunda es una mujer que está dentro del paramilitarismo. Y la tercera es una mujer que también está en uno de los 2 grupos, pero ya no como partícipe activa, sino como compañera de uno de ellos. Entonces puede ser la guerrilla o un paramilitar, pero vemos que son 3 mujeres el eje, y además une a las 2 películas el hecho de que los diálogos en un relato de violencia no aparecen y en Oscuro Animal no existen. Carlos, yo si bien no he visto ninguna de las 2 películas, he leído, he chismoseado, he visto algunas de las entrevistas. Bueno, ahí hay un asunto con el tema de la violencia, el conflicto armado en un momento histórico como este. Uno de los directores, en una entrevista que vi por ahí, creo que era el director de Oscuro Animal, hablaba de la necesidad también del arte de aportar de alguna forma como a esta construcción de memoria histórica que se viene haciendo desde hace mucho rato ya en nuestro país, de hablar de estos temas, aunque a veces nos dé pereza y pensemos que es trillado el tema. Contanos un poquito cómo ves vos el tema de el conflicto, la violencia, narrado desde 2 perspectivas igual distintas. Pues yo partiría de la frase del documentalista chileno Patricio Guzmán. Patricio tiene una frase que además se ha reelaborado por otros lados, se reelaboró en Colombia. La frase de Patricio es: un país sin cine documental es como una familia sin álbum fotográfico. Y Lisandro Duque la amplió. Lisandro dice, una familia, un país sin cine, él no le pone el documental, un país sin cine es como una familia pobre que cuando le llega visita a la casa va donde la familia rica del barrio a que le preste el álbum para mostrar qué ha pasado en su familia. Esa familia rica es Hollywood. Y nos hemos quejado de que no queremos que nos narren así, que Bogotá parezca una zona de favela con casas con techo de zinc, o que Cali esté narrado con un aeropuerto en el cual hay vacas en la pista, o que Medellín sea narrada en un pueblito mexicano. Entonces, si no queremos que eso pase, pues hagamos nuestro propio álbum. Claro. Y también lo que dice este director es el planteamiento que debemos tener como espectadores, pero también como ciudadanos, y es que si nosotros no elaboramos por las vías más expeditas y más amplias, que son la construcción artística, en este caso tomemos el cine como un evento ni siquiera artístico, sino como un hecho cultural, ¿sí? Y tener un objeto
cultural que me permite a mí hacer interlocución con los espectadores presentes en la sala o presentes en espacios, porque estamos pensando en el espectador de las grandes ciudades de Colombia, pero no estamos pensando en los espectadores de los pueblitos perdidos donde no hay ni siquiera salas de cine. Entonces, ¿qué ejercicio se podría hacer de llegar a ellos, proyectar las películas y conversar acerca de esa situación? Creo que es un ejercicio válido, que los muchos textos que hay sobre lo que ha pasado en Colombia en los últimos 60 años, mucha gente no los va a leer, porque además tenemos el índice de lectura casi más bajo de Latinoamérica, entonces el medio audiovisual sí es más fuerte. Carlos, hablemos de la estética también, un tema que a vos te encanta y que a mí me pareció muy lindo en lo poco que uno puede ver antes de verse la película, lo que uno se encuentra ahí en YouTube, en internet. Las imágenes son bellísimas y hay una cosa, bueno, en Oscuro Animal hay unas escenas con una estética, una cosa desoladora en uno de esos paisajes, además atravesados por el conflicto armado, pero una cosa bellísima y un trabajo desde el silencio que me pareció muy sorprendente. Bueno, es que son muchas cosas en una, Cristina, o sea, pusiste como tres o cuatro líneas, vamos a cogerlo por partes. El primero es que en Violencia, el primer relato, que es el de la guerrilla, se abre con una cosa que a mí me sorprendió mucho y que Jorge Porero dice: si a mí en algún momento me fueran a ubicar en un festival, yo esperaría que me nominaran al menos por el diseño sonoro. ¿Por qué? Porque la película abre en un fundido a negro, después abre desenfocado y empieza uno a oír ruido, es una cosa informe. El ruido es muy claro, pero como no hay imagen, uno no sabe exactamente qué es, y cuando se enfoca y empieza a moverse la cámara en un plano secuencia, lo que uno encuentra es que es una cadena en la selva que lleva al cuello de un personaje. Entonces ya entendemos, para un colombiano es clarísimo, que es uno de los secuestrados de las FARC o de la guerrilla y que está atado a una cama de madera, y todo el corto, que dura unos 25-30 minutos, es sin voces, con excepción de una radio al final en la que se va a oír un mensaje a los secuestrados. Y esa construcción Jorge la tiene muy clara, pero uno se pasa a Oscuro Animal y se encuentra que hay una relación más o menos parecida, que el diseño sonoro es muy bueno, que la fotografía es muy precisa, y quizás la imagen desoladora a la que haces referencia es que uno de los personajes femeninos debe huir, y en esa huida llega a una suerte de hospital improvisado, pero este hospital improvisado es una casa que no tiene techo, no hay paredes, las ventanas no existen, están solamente los rectángulos en el muro, y uno dice, y esto, pero hay camilla y hay un enfermo con goteo, pues con el suero, y uno dice, ¿pero qué es esto? Y empieza a darse cuenta que es la poesía de la imagen que puede haber hecho, por ejemplo, Jesús Abad Colorado, el fotógrafo que ha cubierto el conflicto armado en Colombia. Claro. Sí, entonces ya hay unos paralelos. Y unos referentes ahí, eso es el de Jesús Abad, no lo había pensado, pero claro, es una estética ahí que probablemente esté muy atravesada por esos referentes. Claro, porque de todos modos, si pensás en Bojayá, toda la imagen que tenemos nosotros es la pipeta bomba que explota, los muertos, los cuerpos despedazados, pero también las construcciones en pie, pero precariamente en pie. Entonces, muy seguramente Felipe sí se inspiró un poquito en ese trabajo fotográfico, que no es solamente de Jesús Abad, pero que es el que más conocemos. Y lo del silencio es muy especial, porque si la apuesta en Violencia es que en el primer corto no va a haber diálogo, en el segundo, que transcurre en Bogotá, hay un diálogo, pero es muy corto, y el resto es un ruido de la ciudad, unos personajes que caminan sin necesidad de conversar. Y Jorge era muy claro, él decía en una charla, tuvimos la oportunidad de hablar con él directamente, y él decía, es que si yo no tengo nada que decir importante en una situación, ¿para qué pongo diálogo? Y este personaje, que es un muchachito desempleado que está intentando ubicarse, pues no tiene nada que decirle a un portero que no lo deja entrar a entregar una hoja de vida. Y el tercero ya tiene un poco más de diálogo, pero en Oscuro Animal, Felipe Guerrero se la jugó por completo a no ponerle diálogo absolutamente a nada, y a poner música eventualmente. Eso nos lleva, Carlos, además a otra cosa, y es, si lo noto yo viendo solamente el tráiler, me imagino que en la película completa muchísimo más, la fuerza de la actuación. Estas mujeres, por ejemplo, de Oscuro Animal, cuando el actor además no tiene la posibilidad de contar lo que está
viviendo lo que está tratando de comunicar, pues tiene su cuerpo, tiene el gesto, y me pareció una cosa bellísima, de un detalle, además el trabajo, por ejemplo, de estas mujeres en Oscuro Animal. ¿Cómo ves la actuación en estas dos películas? Pues es muy sorprendente porque cuando uno empieza a ver la película y ve que no hay diálogos en el primer relato y lleva 10 minutos y no hay diálogos, uno dice no se necesita, pero cuando ella entra a la casa se la encuentra destruida y vemos que no emite una palabra, ahí uno se da cuenta como espectador de que no va a haber diálogos. Y cuando eso se reitera en los otros dos relatos que se van intercalando, lo que sentí es que había hecho la gran apuesta y una apuesta audiovisual muy interesante. La actuación es que hay que tener en cuenta que esa primera actriz es la misma actriz de La Tierra y la Sombra, ¿cierto? Es una actriz que ya tiene un trabajo, que tengo entendido que para La Tierra y la Sombra esta mujer tuvo un proceso de elaboración con una preparadora de actores brasilera que descubrió una estrategia para preparar actores. Entonces ya tiene la fuerza. Me sorprenden más las otras dos, ¿cierto? Porque la que tiene que huir, la una huye, esta primera huye porque su casa la destruyeron, su familia la desaparecieron, la segunda huye de uno de los actores armados. Y esta mujer va con una enfermedad, va con un dolor. Hay un momento que yo, que soy varón, siento una cosa muy fuerte, es cuando la niña tiene que lavar un paño en el río y me doy cuenta que es un paño, no una toalla sanitaria, sino un paño que ella tiene que reutilizar. Y eso lo ha anunciado antes como una suerte de cólico menstrual. Entonces, hay como una construcción de un personaje que difiere del otro, porque la primera sentimos el terror que ella siente en unos gestos muy controlados, pero esta otra lo tiene que hacer más físico, más orgánico. Y la última que termina siendo una todavía más sorprendente porque es una mujer agresiva a la que además le ponen punk, y un punk que transmite su rabia, su incomodidad, porque ella tiene, así abre ese fragmento de ella, desechando cadáveres, fragmentos de cadáveres de la violencia paramilitar. Entonces son tres momentos de actuación que hacen que uno como espectador diga, bueno, el director se la jugó, pero se la jugó a que las actrices expusieran con gesto, pero también con organicidad, una condición de violencia que recae en ellas. Carlos, dos películas colombianas. ¿Qué va a pasar? ¿Se moverán en las carteleras de cine? ¿Son películas que nos invitas a ver, a los que nos quejamos tanto de los mismos temas y las mismas formas de contar nuestros problemas en el cine? Pues lo primero es que estamos hablando de cine, y en el cine no hay nada vedado, así como no lo tiene ni el teatro, ni la pintura, ni literatura. ¿Cuál es la estrategia que me pareció especial? Jorge Forero fue clarísimo. Jorge estrenó su película en Cineco Alternativo. Eso es muy raro, porque es la estrategia de la pongo no en la cartelera comercial, sino la pongo un fin de semana o en dos horarios con un costo más elevado para un público que conscientemente decide ver la película. Y la está rotando ya en ese mismo sentido. Solo un día, una semana, un mes, aparece de la nada. Y Felipe Guerrero sí tuvo cartelera regular con un número muy bajo de espectadores, como puede esperarse de estas películas. Igual, ahí están para que las veamos y conozcamos también esas formas distintas de contar este conflicto y lo que nos pasa. Sí, y lo especial, para cerrar de una manera bien rara, es que acabo de ver la última película de Todd Solondz, que también está contada de esa manera, con fragmentos. Lo que los une es un perro salchicha. La película se llama Wiener Dog, que es como perro salchicha en inglés, y es igual, son fragmentos donde el perro enlaza, pero no es un relato relacionado con el otro. Mi promesa siempre sí. No, que esperamos es que salgan en DVD, que eso es lo que está fallando en este momento, que no salen inmediatamente, se quita de cartelera, no salen en DVD, debería ser. Mi promesa igual es que voy a estar pendiente para vérmelas, Carlos, para que sigamos hablando de estas dos películas que hoy comparamos. Perfecto. A ustedes los invitamos a que sigan conectados con nosotros, que se suscriban a nuestro canal en YouTube, y si usted está en la ciudad de Medellín, a que visite este espacio Nato Gastronomía para tu Salud, donde hoy nos tomamos un cafecito en Fotogramas al Aire.